Que el Señor le bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Yo les voy a pedir que vayan en sus Biblias a una de las cartas del apóstol Pablo, la primera epístola de Pablo a Timoteo, un joven cristiano en la fe. Son unas palabras que quisiera hoy recordar por la importancia que tienen. Está en el capítulo 1, versículo 15, y ese versículo es el único texto que vamos a estudiar. Y basado en este verso 15 del capítulo 1 de Primera de Timoteo, vamos a dar el sermón al día de hoy. Ustedes estaban acostumbrados mucho a quizás nosotros como personas a hablar y hablar y hablar y a que nos escuchen. Y casi siempre nuestras palabras son palabras simplemente vanas, palabras que no tienen ningún fin, sino simplemente nuestra propia gloria. Pero las palabras que hoy vamos a leer son unas palabras únicas, hermanos. Y Pablo así las identifica. Por eso quisiera leer este texto con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Quisiera que abriesen sus Biblias en este pasaje y que no las cerrasen. Nos vamos a quedar aquí, vamos a tratar de explicar lo que dice el texto acá. Para esto hay que prestar muchísima atención a las palabras del apóstol Pablo. Va a ser un poco diferente a las palabras que ya Pablo ha dicho con anterioridad, pero ya vamos a ver el por qué es la diferencia, por qué existe la diferencia acá. Hoy simplemente vamos a tener la predicación, el sermón, y luego concluimos el culto, así que a eso de las 10 de la mañana ya deberíamos estar terminando acá. Pablo le escribe a Timoteo, a un muchacho que él tanto aprecia y tanto ama, un muchacho que fue dejado en lo que fue la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba sufriendo ciertos ataques con respecto a la doctrina, con respecto a la enseñanza. Pablo ya había sido liberado de la prisión. Cuando Pablo escribe esta carta, es muy probable que haya sido en Macedonia, cuando Pablo escribe esta carta al joven Timoteo, que está como pastor en la iglesia de Éfeso, es muy probable que ya las siguientes cartas ya se hayan escrito, porque ya Pablo ha sido liberado de su primera prisión. Aquellas personas que estuvieron aquí el día domingo, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar el libro de Colosenses y también el libro de Filipenses. Ya esas cartas habían sido escritas, hermano. Romanos había sido escrita. Primera y segunda de Corintios habían sido escritas. Las cartas de prisiones, Filipenses, Colosenses, Filemón, ya habían sido escritas. Tesalonicenses ya había sido escrita. Ya Pablo ha escrito la gran mayoría de las cartas y de las epístolas. Pero ¿por qué entonces Pablo dice, palabra fiel es esta? ¿Qué sucede con todas las demás cartas que Pablo ha escrito? ¿Acaso no son fieles esas cartas? ¿Por qué Pablo quiere decir que esta palabra es fidedigna, es única? Hermanos, toda la palabra es inspirada por Dios. Todas las cartas que mencionamos son inspiradas por Dios. Pero este fragmento de texto es único. Pablo utiliza un juego de palabras como Jesús lo utilizaba en los evangelios. De cierto te digo, para afirmar que lo que a Jesús está a punto de decir es sumamente importante. Pablo dice, palabra fidedigna es esta. Pablo está diciendo, lo que estoy a punto de decirles a ustedes es único. Por eso, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, es la primera de las 5 veces que Pablo utiliza palabra fiel en las epístolas pastorales. Es la primera de 5 veces. Pero esta, hermano, tiene una connotación diferente. Pablo dice que esta palabra es fiel por algunas razones.
es porque surgen de un ser totalmente diferente. Pablo sustrae estas palabras de alguien más, hermano. Pablo quiere decir, esta palabra es fidedigna, esta palabra tiene una importancia, esta palabra debe captar la atención de todos ustedes. Pablo desea que los que están a punto de escuchar las palabras que él escribe al joven Timoteo, ellos deben prestar suma atención a lo que él quiere decir. El versículo 15 de este pasaje es catalogado como el Juan 3:16. ¿Lo recuerdan ustedes? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje es catalogado el centro y el corazón del Evangelio de Pablo, no de Cristo. Juan 3:16 son las palabras de Jesús. Primera de Timoteo 1:15 no son las palabras de Jesús, son las palabras de Pablo. Pero Pablo considera este pasaje el corazón de él, de su fe. Este es un resumen de una confesión de fe de Pablo. La confesión de fe de Pablo se basa en este pasaje tan corto. Hermanos, la historia, el mundo testifica de que Cristo fue real. El mundo testifica de que Cristo es real, tanto así que las celebraciones del mes pasado hablan de que Jesús nació. Pero todos recuerdan simplemente a un Jesús niño. Pablo no está recordando a un Jesús niño. Pablo está recordando a alguien mucho más trascendental que un niño. La historia dice que Jesús nació realmente porque Él nació en Belén, en la ciudad de David. La historia dice que Jesús estuvo en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. La historia dice que Jesús nació bajo el imperio romano. La historia dice que Jesús vivió bajo la ley. La historia dice de que la misión de Jesús no fueron 3 años. Fueron 33 años, hermano. Jesús salva al hombre no en 3 años. Fueron 33 años que Jesús vivió entre nosotros. Pasemos a ver qué significa la palabra fiel, porque Pablo dice, palabra fiel es esta. La palabra fiel significa que es confiable. La palabra fiel significa que es absolutamente verdadero, que es cierto. Pablo está diciendo, no podemos darnos el lujo a no creer lo que voy a decir. Pablo está diciendo que lo que él va a decir equivale a las palabras de Jesús, equivalen al evangelio verdadero. Pablo está diciendo, lo que estoy a punto de decirles a ustedes es un texto fidedigno y ustedes deben recibirlo. Pero Pablo no solo dice que el texto que está a punto de decir es fiel, Pablo dice que también es digno de ser recibida por todos. Así que este texto que Pablo va a decir, que va a anunciar que es fiel, que es verdadero, que es absolutamente único, Pablo dice, es digno de que los hombres lo atiendan. Pablo está diciendo, esto debe ser aceptado plenamente. Esto digno, porque la palabra digno significa honorable, esto conveniente para nosotros, debe hacer que el hombre comprometa su alma a lo que estoy a punto de decirle. Pablo dice, yo estoy a punto de decirle algo y ustedes, su alma, su vida, deben comprometerla a las palabras que voy a decirles. Pero ¿quién, hermano, es el que debe comprometer su alma? ¿Quién es el que debe comprometer su vida? En primera instancia, los cristianos, porque Pablo le está hablando a cristianos. Pero el texto dice, a todos. Es digna de ser recibida por todos los hombres, así que no solo cristianos. Hoy, acá en este sitio, hay personas cristianas, no cristianas. Hay hombres, hay mujeres, hay ancianos y hay niños. Y Pablo está diciendo, esta palabra debe hacer que tu vida se comprometa con Cristo, con el Evangelio.
todos los que están acá tienen la capacidad de escuchar y de entender las siguientes palabras. Ahora, ¿de dónde surgen las palabras de Pablo? Porque Pablo ya ha llamado la atención de que es fiel y que es digna, y que todos nosotros que estamos allí a la expectativa para escuchar las palabras de él deben ser recibidas. Pero ¿de dónde surgen? ¿Dónde nacen estas palabras? Si estas palabras nacen del pensamiento de un hombre común y corriente como Pablo, no son del todo dignas ni fieles. Pero si estas palabras son sustraídas de la esencia misma de Dios, es diferente. Y lo que Pablo dice es que estas palabras que está a punto de emitir él son palabras eternas. ¿Cuál es el origen, hermanos, del siguiente texto? Que quizás nuestra Reina Valera tiene como 10 palabras, pero en el griego original solamente son 8. ¿Cuál es el significado de estas 8 palabras griegas que contienen y condensan todo el evangelio puro? ¿Sabes lo que hace Pablo? Pablo lo que hace es sustraer las palabras de Jesús. Pablo lo que hace es tomar palabras de Jesús para él anunciar a Timoteo y a su audiencia el mensaje que quiere que escuchen. Así que Pablo utiliza pasajes como el llamamiento de Mateo, de Leví, que recuerden que era un judío que vendía, estaba prácticamente haciendo desastre con el trabajo que tenía bajo las funciones del Imperio Romano y era totalmente detestable por todos los otros judíos. Y llega un momento determinado donde Jesús está en una casa, está comiendo allí, llegan algunos fariseos, algunos religiosos, y Jesús dice lo siguiente: yo no he venido acá a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dice, yo he venido acá para llamar a pecadores al arrepentimiento. Pablo toma de Mateo 9:13, pero Pablo también toma de Lucas 19:10 para tener su argumento del versículo 15 de Primera de Timoteo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que de estos dos pasajes Pablo llega y dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Las siguientes palabras condensan, hermano, el evangelio mismo y nos revelan el por qué Jesús vino. La gran mayoría de las personas en este mundo recordaron a Jesús o al niño Jesús. Pero tú te has preguntado el por qué Jesús vino. Pablo te responde esa pregunta. ¿Por qué Jesús se encarnó como uno de nosotros? Pablo lo responde de una forma muy clara. Las personas nunca se atreverían a preguntar el por qué Él vino, porque no les interesa, no les importa. Mira cómo Pablo se refiere a Jesucristo. Mira cómo Pablo se refiere a Dios mismo. Él dice, Cristo Jesús. Pablo utiliza este título 25 veces, a diferencia de Jesucristo. Y quizás tú digas, bueno, Jesucristo, Jesús, Cristo, Yahvé, el Mesías, es lo mismo. No, para Pablo no es lo mismo. Y para ti, para mí tampoco puede ser lo mismo. Pablo dice Cristo y luego dice Jesús, porque hay una importancia dentro de esos títulos. Primero es Cristo. ¿Quién vino? Cristo. Pablo está diciendo, Cristo fue el que vino, y cuando habla acerca de Cristo, está hablando acerca del ungido, está hablando acerca del Mesías, está hablando acerca de uno que fue ungido por el poder del Espíritu Santo para ampliar la salvación a los hombres. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite únicamente a los reyes y a los sacerdotes. Así que cuando Pablo dice que Cristo vino, Pablo está diciendo, Cristo, el ungido, el Dios encarnado, la esencia misma, se hizo carne, habitó entre nosotros, Él es el Rey verdadero y el Rey eterno. Eso es uno de los oficios de Cristo, el verdadero Rey. Así que las personas simplemente ven a Jesús en un pesebre,
como que nació y trae regalos a las personas y se acabó todo. No. Jesús, el Jesús que se encarna, Él es el Cristo, Él es el Rey, hermanos. Pero según la tradición del Antiguo Testamento, también se ungía al sacerdote. Así que también te está hablando acerca de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Jesús no solamente es el Rey de los hombres. Jesús no solamente, hermanos, expande su reino en este mundo, en el corazón de los hombres. Jesús no solamente, hermano, llega y muestra su dominio y su soberanía entre nosotros, sino que Jesús, al ser el gran sumo sacerdote, Él está diciendo, yo estoy acá para ofrecer un sacrificio a favor de ustedes, los hombres. Jesús no solo fue un niño en un pesebre. Jesús fue mucho más que eso. Jesús es mucho más que una tradición. Jesús debe ser recordado como el Cristo. Y nosotros debemos vivir nuestras vidas bajo el dominio del Rey. Pero este sumo sacerdote no solamente ofrecería, hermanos, un sacrificio a favor de los hombres, sino que Él mismo sería el sacrificio. No había un animal perfecto, no había algo que Jesús iba a sacrificar sino su propia vida. Jesús estaba allí para decirle al Padre, aquí estoy yo, para sacrificar mi vida a favor de los hombres. Pero sucede algo que Lucas muestra en el capítulo 4 de su Evangelio. Y Lucas dice que tomando el rollo de Isaías, se lo dieron, y él lo abre, y dice que llega el pasaje de Isaías 61:1, donde dice, Jehová me ha ungido para declarar las buenas nuevas o las buenas noticias a todos los hombres. Es increíble lo que Jesús hace allí. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué hace Jesús? Jesús, hermanos, expone, lee el texto. Esto es lo que se refiere o se conoce como una hermenéutica bíblica, o la forma en que se hace hermenéutica, o la forma en que se interpreta la palabra de Dios. Porque la hermenéutica no es otra cosa que interpretar la palabra de Dios de manera correcta. Y para interpretar la palabra de Dios de manera correcta, primero debes leerla. Y lo que Jesús hace en el templo es leer el pasaje de Isaías 61:1. No solo lo lee, mira lo que hace después. Se sienta y explica, versículo 21. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nada más con esas palabras Jesús le dice, yo soy el ungido de Jehová para anunciar las buenas nuevas. ¿Qué está diciendo Jesús? Hermano, Jesús está diciendo, yo soy el profeta. ¿Sabes cuál es el único oficio que falta dentro del título de Cristo? Profeta, el que anuncia las buenas nuevas. Isaías 61:1 dice, allí está Jesús como profeta. Él explica el texto que ha leído. Y el versículo 22, hermano, nos enseña a nosotros de que las multitudes se maravillaban de las palabras de Jesús y entendían lo que Jesús estaba diciendo. Así que cuando Pablo utiliza la palabra Cristo, el título Cristo, es para que nosotros observemos los oficios reales de Él: Rey, sacerdote y profeta. Pablo no solo dice Cristo, sino dice Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Jehová salva. Hermanos, ese significado del título Jesús, Él revela la misión de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? ¿No te has preguntado eso? Jesús vino para que le celebrasen el nacimiento. Jesús vino con una misión.
La misión de Jesús era salvar. Esa fue su misión, salvar. Su nombre, el significado de su nombre lo tenía todo incluido. Jesús vino a salvar. El Dios hecho carne habitó entre los hombres. Mateo 1:21 te dice el significado de Jesús. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Te lo explica. Porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Él salva. Jehová salva. En la antigüedad había dos hombres llamados Josué. Josué en hebreo igual Jesús significa salva, que era el hijo de Josadá, un sacerdote, así que se refiere al sacerdote que salva, pero también el hijo de Nun, que era un hombre de batalla, de guerra, así que era un conquistador, y eso también prefigura a Jesús como el gran conquistador, como el gran salvador, no solo en lo literal, sino también en su oficio real y sacerdotal. Lucas, capítulo 2, también nos enseña a nosotros que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y este Salvador es el Cristo. Lucas dice que en la ciudad de David, en Belén, ha nacido el Cristo, ha nacido el Rey, ha nacido el ungido. Otro de los títulos con los cuales se conoce a Jesús es como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, haciendo referencia a la divinidad de Jesús. Pero Jesús siempre, casi siempre, se hacía llamar entre los hombres el Hijo del Hombre. Esto mostraba lo dispuesto que estuvo Dios a relacionarse con los hombres. Cuando se menciona el título Hijo de Hombre, se está haciendo referencia a que Dios mismo habitó entre nosotros. La importancia de la humanidad de Jesús. Pablo sigue diciendo que Cristo Jesús vino. Esta palabra vino está hablando acerca de la preexistencia de Dios. Pablo no dice Cristo Jesús nació en el mundo. Pablo está diciendo Cristo Jesús vino al mundo. Pablo está diciendo ¿quién vino? Fue Jesús, fue Cristo. Pablo está diciendo que Dios descendió de los cielos hasta la tierra por medio de Jesús. Pablo está diciendo que Jesús, que el Cristo, siempre ha existido. Te está hablando acerca de su eternidad. Te está hablando acerca de que Él siempre estuvo entre nosotros. Así que Jesús, hermano, como Dios, no tuvo un origen. Quizás Jesús como hombre sí lo tuvo, pero Jesús como Dios siempre ha existido al lado del Padre. Pero la palabra dice, vino. Hermanos, Jesús no llegó a un punto intermedio para que nosotros nos encontrásemos con Él. El texto está diciendo que Jesús vino a este lugar. Esto no está diciendo de que Jesús llegó a un sitio determinado para que el hombre fuese a ese sitio y allí Jesús y Él se pondrían de acuerdo para que el hombre fuese salvo. Hermanos, desde el cielo Jesús no podía dar la salvación al hombre. Hermanos, desde el cielo Jesús no podía redactar un escrito real que fuese leído arriba para que nosotros fuésemos salvos. El único medio para que el hombre fuese salvo era que Dios mismo tenía que venir y habitar entre nosotros. Hermanos, esta es la apuesta más arriesgada que existe. Dios hacerse hombre, Dios venir desde su lugar a este sitio. Dice Pablo, Él vino acá y estuvo entre nosotros. ¿Por qué vino? Allí es donde Pablo te responde el por qué vino. ¿Por qué Jesús vino a este mundo?
¿Por qué Jesús habitó entre nosotros? ¿Por qué estuvo acá? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué lo hace? ¿Sabes por qué lo hace? Porque no había otra vía para que el hombre fuese salvo. No existía otro camino para que el hombre fuese salvo. El 31 de diciembre, una de las cosas que más estalló en las redes sociales fue cuando una mujer trató de agarrarle la mano al Papa. El Papa es supuestamente el vicario de Cristo, es Cristo mismo en esta tierra, es el que tiene todos los poderes o funciones de Cristo en esta tierra, según. Pero cuando la mujer agarra de una forma tan brusca la mano del Papa, el Papa reacciona, típico de cualquier pecador, el corazón, se molestó, le pegó en la mano y al día siguiente dijo, que bueno, que disculpa por lo que hice. Cualquiera de nosotros tiene días malos. ¿Cómo reacciona Jesús? Hermanos, Jesús viene a este lugar. Jesús viene acá. El Dios mismo, el Dios encarnado viene a este lugar porque no había, hermano, una vía donde el hombre fuese salvo. Así que lo que el Vaticano, lo que la Iglesia Católica Romana trata de enseñar a los hombres es totalmente falso. La única forma en que el hombre sea salvo es por medio de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí, por Cristo. Ninguna iglesia cristiana, evangélica, pastor, cristiano, testigo, cualquier otra religión te va a acercar a Cristo. El único que puede acercarte es Él, porque el único que vino fue Él. Un hombre dijo, obras, obras. Un hombre podrá entrar al cielo por obras tan pronto como yo descubra que se puede escalar a la luna con una soga de arena. Es imposible que el hombre se acerque a Cristo. Es imposible que el hombre por medio de sus obras sea salvo. Y Dios mismo, entendiendo la imposibilidad que existía en nosotros para acercarnos a Él, ¿sabes lo que hace? Tú jamás vas a poder alcanzarme. Yo voy a ir allá. El Rey eterno, el gran sumo sacerdote, el gran profeta, habitando entre nosotros para salvarnos. Pablo dice que Él vino y ahora mira a lo que vino. En el griego dice, vino al mundo pecador. La Reina Valera no lo dice así, la Reina Valera dice, vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero el griego es increíble porque el griego te enseña a ti que ese mundo es hostil, es malvado. Hermanos, quizás usted esté en este sitio y amigo, está sentado en este sitio escuchando. Te pregunto, ¿alguien en este lugar se está burlando de ti? ¿Alguien en este lugar te está robando, te está haciendo algún tipo de mal? ¿Alguien acá tiene una pistola para quitarte lo que tienes? Yo creo que no. ¿Okay? Jesús está dispuesto a venir a un lugar hostil, a un lugar tenebroso. Cuando Pablo dice, vino al mundo, se refiere al mundo de humanidad. No sé si ya has leído todo el capítulo 1. Pablo dice, al mundo, versículo 9, de transgresores, al mundo de desobedientes, al mundo de impíos, de pecadores, de irreverentes, de profanos, de parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, a un mundo de sodomitas, de secuestradores, de mentirosos, a un mundo de maldad, dice Pablo. Jesús vino a un mundo y un lugar donde Él es repudiado de forma natural, hermanos. ¿Te atreverías ir tú a un lugar donde sabes que todo el mundo te haría daño y mal a ti? Yo creo que no lo harías. Jesús estuvo dispuesto a venir literalmente a un sitio hostil donde la santidad de Dios y donde Dios mismo es repudiado por su creación. Un mundo ciego, un mundo perdido y un mundo condenado al infierno por su hostilidad a Dios. Un mundo lleno de pecado, de maldad, miseria, muerte,
donde reina la maldición, un mundo que no es agradable. Un mundo, hermano, hostil. Y usted se pregunta, ¿por qué en la iglesia hay personas tan hostiles o tan malvadas? Usted se pregunta, ¿por qué en la iglesia me torcieron los ojos? Usted se pregunta, ¿por qué en la iglesia no me saludaron? Por favor. El mundo es hostil por naturaleza y la iglesia local, las iglesias locales están en un mundo hostil. Y esas iglesias locales están siendo habitadas o visitadas por personas hostiles. Lo que hoy observamos acá, y si usted simplemente gira sus ojos a su alrededor, lo que va a ver es niños, adultos, mujeres y ancianos hostiles al Evangelio. Y Pablo dice, la ley fue dada para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, homicidas, mentirosos, secuestradores. Para lo peor fue dado. ¿Para qué fue dada la ley? Para ti y para mí. La ley es un espejo que muestra realmente quién eres. La ley te acerca a Cristo. Hermano, imagínate por un momento, tu papá es ciego, ¿ok? No ve absolutamente nada. Tu papá está cumpliendo años y tú como hijo decides darle el mejor regalo a tu papá. Así que te vas a Caracas y consigues un espejo, el espejo bañado en oro, el más caro, el más hermoso. Y le dices, papá, aquí está lo que te he regalado. Esto me ha costado mucho dinero. Y le das el espejo. Te pregunto, ¿tu papá no es ciego? La respuesta es sí. ¿Le servirá el espejo a tu padre? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nunca va a haber el reflejo de su rostro allí. Jesús dice que los justos no tienen necesidad de la ley. Las personas que no se sientan pecadoras no tienen necesidad de este mensaje. Si hay alguien acá que cree que es justo, si hay alguien en este lugar que cree que es más santo que cualquiera de los que estamos acá, no tienes necesidad de este lugar. No tienes necesidad de Cristo, ni de su palabra, ni de lo que se dice. Jesús vino a un lugar detestable. Jesús vino a un lugar, hermanos, de repudio. ¿Sabe para qué? Para salvarte. Pregúntale en este momento a los 3.500 soldados norteamericanos que están siendo enviados a Irak. Pregúntale en este momento, ¿por qué van allá? Pregúntale en este momento, ¿por qué 3.500 soldados norteamericanos van a un sitio donde saben que son un blanco fácil a cualquier iraquí o iraní? Pregúntale. ¿Y sabes lo que te van a decir? Estoy aquí por mi patria. Estoy aquí para salvar a cada americano y para salvar los activos de Estados Unidos. Pregúntale a Jesús por qué vino a un sitio tan hostil. Pregúntale a Jesús el por qué vino a un sitio como este, donde Él y su nombre es repudiado. ¿Sabes para qué? Para salvarte a ti y salvarme a mí. Para eso vino. Ellos están dispuestos, hermanos. Los 3.500 soldados están dispuestos a perder sus vidas a favor de su nación. Cristo está dispuesto a perder su vida, a ir a la cruz, a derramar su sangre a favor de nosotros. Jesús vino al mundo donde sentiría el repudio de su creación y la ira de Dios. Así que recuerden algo para pasar a la siguiente parte, que es salvar. Recuerda lo siguiente: Jesús fue a la cruz por el pecado de los hombres. Si tú, amigo o persona que escuchas acá, si tú vives en pecado, si tú amas el pecado, bien sea que forniques, bien sea que ames la mentira, cualquier pecado, recuerda lo siguiente: Jesús murió por tu pecado. Si tú sigues hoy en día viviendo en pecado,
tú estás hoy en día diciendo que fue gratificante la muerte de Cristo allí. Recuerda que tu pecado le costó la vida a Él. Recuerda eso. Pablo dice, para salvar. Salvar. ¿Qué es salvar? En los salmos, los autores de ellos casi siempre dicen, sálvame, líbrame, sé mi refugio, mi fortaleza, rescátame. Salvar es liberación. Salvar, hermano, a alguien de un estado de peligro. Salvar es rescatar. Salvar también es intervenir. No hace falta que le pidas permiso a nadie. Intervienes de forma inmediata porque sabes que está en peligro algo. Hace una semana, una persona entró en una iglesia cristiana y esa persona entró con una escopeta y agarró con su escopeta y le disparó a 2 cristianos. Y llegó un cristiano, sacó su pistola y lo mató a él. ¿Eso estuvo mal? Eso estuvo bien. ¿Sabes por qué? Porque esa persona cristiana intervino para salvar a más de 240 personas. Imagínate por un momento si alguien entrase a este lugar con una escopeta y llega y empieza a disparar a las personas que están acá. Y matan a 1 y matan a 2 y tú tienes la posibilidad de salvar al resto de las personas que están acá. ¿Qué harías tú como buen cristiano? ¿Salvas a los otros o dejas que los maten? ¿Qué hizo Jesús, hermanos? ¿Dejó que nosotros nos muriésemos eternamente en la condenación, en el infierno, o intervino inmediatamente, o murió a favor de nosotros? Años atrás, en Venezuela, el porte de armas era legal para los ciudadanos. ¿Sabes lo que dijo el presidente de los Estados Unidos? Gracias a la intervención de los cristianos de la iglesia de Texas, en 6 segundos, se salvó a más de 240 personas. Tienes que intervenir rápido. Cuando tu cuerpo ya no puede ni aguanta una operación más y está consumiendo tu vida, y el doctor te dice, hay que quitar tu pierna para salvar tu vida, ¿qué haces tú? ¿Dejas la pierna para que te mueras o la amputas? La quitas, ¿cierto? Para salvarte. Eso es lo que sucede hoy en día. Tú debes, hermano, entender que lo que hizo Jesús fue intervenir de forma inmediata, sin pedirle permiso a nadie, para salvar a los pecadores. Jesús no necesitaba pedirle permiso absolutamente a nadie. Jesús no necesita pedirte permiso a ti para conquistarte. Jesús, si quiere, si se le antoja, llega y te salva. Lo hace. ¿Quién puede en contra de él? Pero recuerda, Jesús es el que salva. Jesús es el que salva. ¿Sabes lo que hace con él? Hace que viva para él. En una oportunidad a R.C. Sproul, en la universidad, él estaba recién convertido, un cristiano le pregunta, ¿tú eres salvo de qué? ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y le pregunta a este cristiano en la universidad, ¿de qué eres salvo? Y Sproul dice que esa pregunta estaba agobiando su mente. Entró a la habitación en la universidad y allí abrió su Biblia y encontró de qué era salvo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Soy salvo de Dios. El hombre es salvo de Dios. El cristiano es salvo de Dios mismo. Hermanos, no hay una cosa más peligrosa que el hombre sea enemigo de Dios. Eso es lo más peligroso que puede existir. Quizás tú digas, ya va, ¿cómo que Dios es el enemigo principal del hombre? ¿Acaso no es Satanás? Satanás es inferior a Dios. ¿Acaso no son las personas malas que están en mi comunidad? Ellos son inferiores a Dios. Recuerda, hay un ser que es superior a todo ser y Él es Dios.
Si Dios, hermanos, no es para ti la única esperanza, Dios se convierte, como decía Steve Lawson, en tu mayor amenaza. La mayor amenaza de los hombres es Dios mismo. ¿Por qué crees que se dificulta tanto a una persona pecadora que se cree justa estar en una iglesia local, escuchando su palabra? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque ella corta, traspasa el corazón de los hombres. Porque ella dice lo que tú no le has dicho a las demás personas. Porque ella sabe lo que tú vives y lo que tú estás practicando cuando otros no saben. Ella lo es todo. Hermano, imagínate por un momento tú sentado en tu silla y esa palabra comienza a decirte todo lo que estás diciendo. ¿Qué es lo primero que piensas? Alguien le dijo a él lo que yo estoy haciendo. No, eso no es así. Lo que sucede es que ella misma examina la vida del hombre y ella es el espejo que revela realmente la condición tuya. Por eso dice la palabra que el impío huye sin que nadie le persiga. Sigue el apóstol Pablo mencionando algo muy importante y es que él vino a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Sencillo, los pecadores somos nosotros. Los pecadores son los malos, son los infractores, son los que rechazan. Los pecadores son lo peor. Esta frase de pecadores lo que hace revelar es el hombre que viola la ley de Dios. Un hombre pecador es un hombre que viola y transgrede la ley divina. Eso es un hombre pecador. Pero Jesús, hermanos, nos salva por su vida, Jesús nos salva por su muerte, Jesús nos salva por medio de su justicia. Y recuerda, la justicia de Cristo fue una justicia por medio de la obediencia de forma activa desde su nacimiento hasta su resurrección. R.C. Sproul decía que no era una justicia o una salvación de 3 días, es una salvación de 33 años. Jesús tenía que vivir bajo la ley, Jesús vivió en nuestro lugar, Jesús vivió, hermanos, a nuestro favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, habla de que Él cargó con nuestros pecados. Efesios, capítulo 2, dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo dice, Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Qué es el Evangelio? Dios salva a pecadores. Es el resumen y la confesión de fe del apóstol Pablo. Jesús vino a la tierra. Jesús tuvo que entrar en la raza humana. Jesús tuvo que hacerse uno de nosotros. Jesús, como lo dice Primera de Timoteo, es quien nos ha reconciliado. Jesús, hermano, es el único abogado que no ha perdido ningún caso. Todos los ha ganado. Jesús es el único que nos ha defendido a nosotros siempre. Jesús es el mejor amigo de todos nosotros. Jesús es el mejor aliado de nosotros. Jesús es el que desvía la mirada del Padre, una mirada de ira hacia nosotros. Jesús es el que nos asegura en Él. Y Jesús es el que hace que el Padre nos vea a nosotros como sus hijos adoptados. Vive como hijo. Duerme como hijo. Anda como un hijo. Y no como un pecador no salvo. Así que Jesús nos ha reconciliado con el Padre. A los pecadores. Y ahora mira lo que dice Pablo ya para ir terminando. De los cuales yo soy el primero. Pablo dice, este Jesús, este Cristo, este Rey, ha venido a salvar a los hombres de forma literal. Vino a esta tierra, nos visitó acá a esta tierra, a un mundo caído, contaminado, donde Él era odiado, de los cuales yo soy el primero. Pablo está diciendo, yo era el primer hombre que repudiaba y rechazaba a Jesús. Pablo te lo ha dicho. Versículo 13 del capítulo 1. Blasfemo, perseguidor, injuriador. Ese era yo.
Yo era un hombre blasfemo, blasfemaba en contra de Dios, perseguía a su iglesia, los repudiaba. Pero ¿quién era Pablo? Hermano, Pablo no era un hombre malvado. Saulo de Tarso era un hombre religioso. Él asistía todos los sábados al templo. Pablo estaba todos los sábados en el templo. Pablo era el hombre más religioso que podía existir. Nunca faltaba un culto, me imagino. Siempre estaba allí, siempre. Pero Pablo dice, yo era blasfemo, perseguidor e injuriador. Era lo peor. Yo soy el primero de los pecadores. En el reino de oscuridad, donde los pecadores habitaban, donde ellos se reunían, donde los hombres más malos tienen sus moradas oscuras, donde residen y donde habitan de una forma estable y en conformidad con lo que son. Pablo dice, yo soy el rey de los pecadores. El principal pecador soy yo, dice Pablo. Esta carta se escribe entre el 62, 64 después de Cristo. Mira lo que sucede acá. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, escrita en el año 55, Pablo dice, soy el más insignificante de los apóstoles. En Efesios capítulo 3, versículo 8, 6 años después que Pablo dice que es el más insignificante de los apóstoles, en el año 61 después de Cristo, Pablo dice, soy el más pequeño de los santos. Mira el progreso de Pablo. Año 55, el más insignificante de los apóstoles. 6 años después, año 61, Pablo dice, el más pequeño de los santos. Y en 1 Timoteo 1:15, en el año 66, después de Cristo, Pablo dice, yo soy el principal pecador. Hermanos, eso no es como estamos nosotros acostumbrados. ¿Ok? De menos a más. Pablo comienza de más a menos. ¿Qué es eso? Eso es humildad. Eso es mostrar que el avance del apóstol Pablo va creciendo en lo interno, pero en lo externo va menguando. Apóstol, siervo, pecador. Él no dice pecador, siervo, apóstol. No. Yo soy el primero de los pecadores. ¿Estás leyendo bien el texto? El texto no dice yo era o yo fui. No. El hombre que fue liberado de prisión, el hombre que está en Macedonia, el hombre que está a punto de escribir Primera de Timoteo y Tito para luego escribir su última carta ya en prisión sin salida alguna, que es Segunda de Timoteo, dice, yo soy el principal pecador. Pablo está diciendo, yo en este momento, Timoteo, cuando te estoy escribiendo a ti, Pablo, era el primero de los pecadores. Charles Spurgeon dice lo siguiente, si el Señor pudo meter un elefante en el arca, también puede meter a una hormiga en el arca. Esa fue la frase de Charles Spurgeon. ¿Qué tiene que ver esa frase con lo que Pablo está diciendo? Si Pablo es el hombre más hostil, si Pablo es el hombre más peligroso, si es el hombre que más odia a Dios, Pablo está diciendo, tú también tienes entonces la oportunidad de ser salvo. Porque lo peor de lo peor era yo, así que tú no eres lo más escandaloso. No, tú también tienes la oportunidad de ser salvo. Tú debes orar, como decía el publicano, en Lucas capítulo 18. Señor, sé propicio a mi pecado. Como decía el autor del Salmo 106:4. Señor, visítame con tu salvación. Hermanos, si Dios puede salvar a Pablo, Dios también puede salvarte a ti. Para esto vino Jesús. Jesús vino para salvar a los hombres. Recuerda que Él vino para salvarte a ti y esta palabra, este mensaje es fiel,
es fiel porque es el resumen del Evangelio de Cristo. Todos nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Mientras que nuestra vida pueda ir decayendo, nuestro conocimiento acerca de quién es Dios debe ir creciendo. El conocimiento acerca de quién es Dios, lo que Él hizo, lo que yo necesito, debe crecer cada día más. Y esto solo crecerá por medio de lo que tú, hermano, hagas con Él. ¿Tienes una Biblia? Léela en tu casa. Léela, estúdiala.